Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 29. Jaune Ark estaba sentado al borde de la bodega de carga de la aeronave, contemplando las nubes que se arremolinaban abajo. La espera de un mes finalmente había llegado a su fin. El Colmillo Blanco y la guardia de la Casa de Fieras habían empezado a negociar. El horizonte de Mistral, aún desfigurado por la devastación del asalto, aunque cubierto con pintura, aún se cernía sobre sus pensamientos. Tenía pruebas que vinculaban al Colmillo Blanco con todos los ataques importantes, desde el bombardeo de un tren hasta el asalto a la Academia Aven. Su mente era una tormenta de voces contradictorias, cada una compitiendo por el dominio, cada una con su propia idea de qué hacer a continuación. Negociaciones. ¿Qué eres, un político ahora? Sé que has estado actuando como tal, pero no lo eres. Eres un mediador. Hablas con gente con la que se puede hablar. Estos son terroristas, Jaune. Han bombardeado trenes, casi arrasado Ciudad Mistral, atacado refugio y destruido al CST. Tienes pruebas de sus crímenes. Pruebas. Deberías usarlas para llevarlos ante la justicia, no para negociar, dijo la voz del corbata amarilla. ¿Justicia? ¿Y cómo planeas hacerla cumplir? Esto no es un simple caso criminal, es un atolladero político. Tienes a uno de los gemelos Albain encerrado, sí, pero ¿qué te aporta eso? La Casa de las Fieras es un polvorín, y un paso en falso podría poner a la población fauno en tu contra. Debes andar con cuidado. Entiendo que has estado ayudando a los fauno, pero la verdad es que, a menos que tengas algo de animal, sigues siendo un humano asqueroso para ellos, aconsejó la voz bien informada, con un tono tranquilo y mesurado. Con cuidado. Ja. Necesitas influencia, Jaune. Necesitas descubrir qué quieren y usarlo a tu favor. Te están contactando porque necesitan algo. Información, recursos, asilo, averígualo. Y hagas lo que hagas, no des demasiado. Mantén a Atlas y Mistral fuertes, pero que no parezca que intentas anexar la Casa de las Fieras, sugirió la voz intrigadora, con un tono lleno de astucia. Honor, Jaune. Recuerda tu honor. No solo negocies por ti mismo, sino por la seguridad y el bienestar de innumerables inocentes. Encuentra la manera de lograr la paz, pero no comprometas tus principios. Ahora eres un líder, te guste o no, instó la voz del caballero, con un tono lleno de profunda convicción. Jaune se frotó las sienes, intentando acallar la cacofonía en su cabeza. Cada voz tenía razón, pero ninguna ofrecía un camino claro a seguir. Había pasado el último mes ayudando a los refugiados de Menagerie, escuchando sus historias de sufrimiento y pérdida. Quería ayudar, marcar la diferencia, pero ¿cómo iba a negociar con personas que habían causado tanto dolor? La aeronave se tambaleó ligeramente al iniciar su descenso. A lo lejos se veía la colección de animales salvajes, un marcado contraste con las bulliciosas ciudades de Mistral y Atlas. Era una tierra de belleza agreste, pero también de profundos agravios e inquietud. Al aterrizar la aeronave, Jaune respiró hondo. Los representantes lo esperaban. Bajó de la rampa, aún luchando con las voces. Muestra fuerza, Jaune. Hazles saber que no te dejarás intimidar. Tienes la evidencia, úsala, ladró la voz oxidada, con un tono áspero e inflexible. La fuerza es una cosa, pero la diplomacia es otra. Es necesario encontrar un terreno común, algo que pueda conducir a la paz, aconsejó el Informed Voice, con un tono tranquilizador y estratégico. Descubre su punto de vista. Están aquí por una razón, y no es solo para hablar. Aprovecha eso, instó la voz intrigadora, con un tono lleno de intriga. Sé fiel a ti mismo, Jaune. Protege a los inocentes, pero no te pierdas, le recordó la voz del caballero, con un tono firme y decidido. Jaune se acercó a los representantes, una sorprendente mezcla de humanos y faunos. El que iba a la cabeza, un fauno de expresión sombría, dio un paso al frente. Oh, él te conoce, dijo la voz intrigante. Mira, Jaune, es el botón dorado otra vez. Exclamó la voz curiosa. Debe ser su hermano. Podía sentir la enemistad que tenía contigo. Está enojado porque encerraste a su hermano.
Puede razonar que no fue parte de eso, pero sabe que tú ya lo sabes, notó el corazón. Jauneark, dijo el fauno con voz firme y autoritaria, estás aquí para discutir los términos. No te andes con rodeos con este tipo, está aquí para hacerte quedar mal, dijo alza la voz. Hazlo quedar mal, alza la voz. Demuéstrale la verdad. Correcto, asintió Jaune, intentando mantener la compostura mientras levantaba una mano. Estoy aquí para escuchar. Pero también entiendan esto. Tengo pruebas que vinculan a su organización con los atentados en Mistral, el ataque a Aven y la destrucción del CST. Tienen mucho que responder, afirmó con tono firme e inquebrantable. Sobre todo usted, señor Alban. El fauno entrecerró los ojos. Hicimos lo que teníamos que hacer para llamar la atención sobre nuestra causa. La colección de animales ha sido ignorada durante demasiado tiempo, respondió el fauno con un tono desafiante. ¿Y bombardear a inocentes es tu solución?, replicó Jaune, sintiendo la voz oxidada animándolo. He visto la destrucción de primera mano. He ayudado a los sobrevivientes. No son luchadores por la libertad, son terroristas, declaró, con la voz llena de justa ira. La expresión del fauno se ensombreció. Somos luchadores por la libertad. Simplemente no lo ven porque son parte del sistema que nos oprime, replicó el fauno con voz cargada de amargura. Jaune entrecerró los ojos al encontrarse con la mirada del Albaín, que entró en su espacio. ¿Crees que no lo entiendo? Llevo 3 años ayudando a la gente. He resuelto sus problemas, escuchado sus quejas, ayudado a los refugiados. Sí, habría estado de acuerdo con esa misma línea. De alguna manera, piensas que todo esto es una excusa. Pero cuando empiezas a matar a tu propia gente para lograrlo, ahí es donde pongo el límite. Jaune rió con amargura. No me hagas reír otra vez. Tengo todas las razones para meterte en la misma celda que tu hermano, pero no lo he hecho. Todavía. Sacó una foto y se la acercó al Corsac Alban. ¿Lo reconoces? Tu hermano, intentando colocar cristales verdes en un green. Y esto, añadió Jaune, señalando una carpeta con pruebas que había recogido. Esta es la prueba. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. Ya no se trata solo de opresión. Lo has convertido en algo mucho más siniestro. Así que no me hables de ser parte del sistema. La negociación va a llevar tiempo, y no empezará hasta que entiendas el daño real que has causado. Jaune sacó otra foto, esta vez de Yuma y Trifa en medio de un tren mientras bombardeaban el tren. Están aquí. Esos asesinos. Corsac no dijo nada, simplemente cruzó los brazos en respuesta. Todos lo miraban. No ayudaba que Jaune mostrara estas evidencias con descaro, sin importarle el rostro de Alban. Jaune resopló. Me alegra que lo entiendas. A juzgar por cómo estás ahora, supongo que la señorita Siena Khan ya está en casa de las Belladonas, ¿no? Corsac asintió brevemente. Sí. Bien, respondió Jaune. Ahora, sería tan amable de irse. No vale la pena hablar con usted, ni humano ni fauno. Su carácter me repugna. Ahora, apártese, señor Albaín, y déjeme hablar con quienes pueden hacerlo mejor. Corsac apretó los dientes, pero a regañadientes condujo a Jaune por las calles, hasta llegar finalmente a la casa de los Belladonna. Los soldados del Atlas que flanqueaban a Jaune, vigilaban a Albaín y comenzaron a asegurar el perímetro. Cuando Jaune dio un paso adelante, miró fijamente a Crow con expresión firme. Crow Branwen saludó con tono neutral pero respetuoso. Crow frunció el ceño y entrecerró los ojos mientras observaba a Jaune. Tienes que dar explicaciones, chico, gruñó en voz baja y con un deje de ira. ¿Por qué demonios Raven cruzó su portal con cara de fantasma, mientras tú la apuñalabas como un loco? Jaune irguió los hombros y sostuvo la mirada de Crow. Raven Branwen es culpable de crímenes contra la humanidad, afirmó con firmeza. Bandido, robo e innumerables vidas perdidas bajo su mando. Debía ser llevada ante la justicia. Crow dejó escapar un suspiro de frustración, pasándose una mano por el pelo. Sí, ya sé que no es ninguna santa, admitió a regañadientes. Pero ¿por qué demonios la manejabas tú? ¿Y por qué la abordaste tan agresivamente? ¿Sabe por qué tenemos que hacerlo, señor Branwen?
Sabe lo fuerte que es su hermana. Jaune tensó ligeramente la mandíbula, con una determinación inquebrantable. Y porque alguien tenía que hacerlo, respondió con un tono frustrado. La mayoría de los cazadores de Mistral están muertos, y los únicos que pudimos intentar capturarla éramos la señorita Winterschne y yo. Los ojos de Crow brillaron de irritación, pero no pudo rebatir la lógica de Jaune. Sí, pero ¿por qué tú? Insistió, con voz más aguda. La mirada de Jaune permaneció firme, con un destello de desafío en sus ojos. Quizás deberías haber sido tú quien diera un paso al frente, replicó, con un dejo de amargura en sus palabras. Después de todo, eres tú quien la ha estado persiguiendo durante años. Ruby, sintiendo que la tensión aumentaba, dio un paso al frente con voz suave pero firme. Hola chicos, tranquilicémonos, interrumpió, dirigiéndole a Jaune una sonrisa tranquilizadora. Estamos todos del mismo lado. La expresión de Jaune se suavizó al mirar a Ruby, con una leve sonrisa en las comisuras de sus labios. Por supuesto, Ruby, respondió, sorprendentemente amable. Disculpa la entrada tan brusca de hace un rato. Dirigiéndose a Blake, Weiss y Pirra, Jaune los saludó. Blake, Weiss y la señorita Nikos, lo que provocó que una leve incomodidad se reflejara en el rostro de Pirra. Me disculpo por mis acciones en ese momento, dijo con sinceridad y tono serio. Pero no quería arriesgarme a quedarme varado al otro lado y tenía prisa. Jaune quiso preguntar por Jan, pero una voz le dio una conclusión. O perdió un brazo, o algo así. Se nota que Blake está incómodo. Probablemente volvió a matar a Dan. Ruby, Blake y Weiss vieron la mirada en los ojos de Jaune. Plácida, escrutadora y un poco estoica. No se parecía en nada a la del idiota socialmente inepto de Beacon. La atención de Jaune se fijó entonces en una nueva figura que emergía de las sombras de la entrada. Cali Belladonna dio un paso al frente, con una expresión tranquila y un toque de curiosidad. Jaune respiró hondo, recomponiéndose antes de dirigirse al fauno. Señora Belladonna, dijo Jaune con voz firme y respetuosa. Extendió la mano a modo de saludo, con el porte de un profesional consumado. Me llamo Jaune Ark, especialista en resolución de conflictos y represento los intereses de Mistral y Atlas en las negociaciones en curso. Mi función es facilitar una resolución pacífica del conflicto y garantizar que se haga justicia para todas las partes involucradas. Cali aceptó la mano de Jaune con un firme apretón, observando atentamente al joven que tenía delante. Es un placer conocerlo, señor Ark, respondió con voz cálida pero mesurada. He oído hablar mucho de sus esfuerzos en Mistral y de su trabajo con los refugiados. Mira, me habló mucho de usted. Jaune asintió, agradeciendo el reconocimiento. Gracias, señora Belladonna. Ha sido un camino difícil, pero mi objetivo siempre ha sido ayudar a los necesitados y traer estabilidad a nuestro mundo. La mirada de Cali se desvió brevemente hacia Blake, quien estaba cerca con expresión de culpabilidad, antes de volver a Jaune. También tengo entendido que tienes pruebas que vinculan al colmillo blanco con varios ataques importantes. ¿Puedes darnos más detalles sobre este asunto? Por supuesto, dijo Jaune, con un tono más formal. Tengo pruebas sustanciales que vinculan al colmillo blanco con el atentado contra un tren, el asalto a la Academia Aven y la destrucción del CST. Estas pruebas incluyen testimonios de testigos presenciales, grabaciones de vigilancia y pruebas físicas de su participación. Mi objetivo es asegurar que los responsables rindan cuentas por sus actos, a la vez que trabajo por una resolución pacífica que beneficie a todas las partes. Cali escuchó atentamente, asintiendo en señal de comprensión. Ya veo. Es crucial que abordemos estos asuntos abierta y honestamente. Las acciones del colmillo blanco han causado un daño significativo, no solo a los humanos, sino también a la comunidad fauno que dicen representar. Exactamente, asintió Jaune. Mi objetivo es encontrar una solución que aborde estos agravios y evite más violencia. Creo que mediante el diálogo y la cooperación, podemos alcanzar un acuerdo. La expresión de Cali se suavizó ligeramente, en señal de aprobación. Su enfoque es encomiable, señor Ark. Es evidente que se preocupa por los intereses de ambas comunidades. Espero con interés trabajar con usted para encontrar una solución.
Jaune inclinó la cabeza respetuosamente. Gracias, señora Belladonna. Agradezco su apoyo y su disposición a participar en estas conversaciones. Juntos, confío en que podemos marcar la diferencia. Kali asintió y retrocedió, permitiendo que Jaune continuara su trabajo. La voz intrigadora susurró su aprobación una vez más, pero Jaune la ignoró, concentrándose en la tarea en cuestión. Sin volver a mirar a Ruby, Blake, Weiss, Pirra y Crow, siguió a la señora Belladonna en la discusión. Mientras Jaune desaparecía por el pasillo con Kali y Belladonna, la zona se sumió en un silencio contemplativo. Ruby se giró hacia el grupo, frunciendo el ceño con una mezcla de preocupación y curiosidad. Jaune es diferente, dijo en voz baja, rompiendo el silencio. Weiss se cruzó de brazos y suspiró, con un tono de resignación en la voz. No se parece en nada a lo que era en Beacon. Si alguien me hubiera dicho que Jaune Ark se convertiría en alguien así, trabajando con mi hermana y a cargo de las negociaciones de paz, no lo habría creído. Ruby no pudo evitar bromear, con un brillo juguetón en los ojos. ¿Estás enojada porque te pateó el trasero, Weiss? Weiss resopló, levantando la barbilla con su típico estilo. Decido ignorar ese comentario, Ruby. Mientras tanto, Pirra jugueteaba con los dedos, con expresión preocupada. Levantó la vista mientras Crow hablaba, con un tono inusualmente amable. No puedes culpar al chico, dijo. Que lo echaran de Beacon, que se alejara, y que Ozpin nos mantuviera ocupados, cambia a la gente. Normalmente termina así. Las palabras de Crow parecieron conmover a Pirra. Ark no te odia, Pirra, continuó Crow. Pero ahora mismo te trata como a una conocida, porque probablemente ese sea el lugar más seguro para él emocionalmente. Pirra asintió lentamente, comprendiendo la verdad tácita en las palabras de Crow. Entiendo, murmuró, sin decir nada más. Blake, que había estado observando en silencio, finalmente habló. ¿Crees que Jaune pueda usar su apariencia con Jan? Los ojos de Ruby se iluminaron de esperanza. Podría preguntarle, se ofreció, dando un paso adelante con entusiasmo. Crow negó con la cabeza y levantó una mano para detenerla. No es el momento. Veamos primero qué hace el niño. Jan necesita espacio. Y miró a su alrededor, niño. Ruby asintió. El grupo siguió a Jaune a la gran sala de reuniones, un espacio diseñado para debates y negociaciones serias. La sala era amplia, con una pasarela superior que rodeaba las paredes, salpicada de puertas que daban al exterior y estanterías espaciadas. Se alzaban altas columnas de color verde oscuro que contrastaban con los tonos más claros del resto de la casa. Sobre la pasarela, colgaban varias plantas, añadiendo un toque de verdor. El techo era de madera oscura con vigas cruzadas, lo que le daba a la sala una sensación de solidez y permanencia. En el centro de la sala, gran parte del espacio estaba abierto, con largos escritorios y numerosas sillas alrededor de un pequeño escenario. A la izquierda del escenario, una gran fotografía de la casa Belladonna ocupaba un lugar destacado, junto con muchas otras fotos familiares. Jaune Ark estaba sentado frente a la guardia de la Casa de Fieras, el cacique Gira Belladonna y la alta líder del Colmillo Blanco, Sienna Khan. Sobre la mesa, frente a él, se encontraban las pruebas que había recopilado meticulosamente sobre las actividades del Colmillo Blanco en Mistral. Ruby, Weiss, Blake, Crow y Pirra entraron en la sala en silencio, absorbiendo la tensa atmósfera. Jaune, con actitud profesional, discutía con calma las pruebas y razonaba sobre los desafíos de lograr la paz sin grandes concesiones. Las fotos de Fennec Alvain, Yuma, Trifa y otros miembros de Colmillo Blanco estaban expuestas a la vista de todos, cada una un crudo recordatorio de la violencia y el caos que habían causado. La voz grave de Gira rompió la tensión. Nos está poniendo en una situación muy difícil, señor Ark, dijo, con un tono cargado de liderazgo. Sorprendentemente, Sienna Khan asintió. Nos pides demasiado. Nuestra independencia. Nos estás quitando nuestro hogar, dijo con la voz llena de indignación y un toque de desesperación. Blake parecía alarmado, a punto de hablar, pero Crow colocó suavemente una mano sobre su brazo, deteniéndola. La expresión de Jaune permaneció impasible mientras comenzaba a explicar. Entiendo que es difícil de digerir, dijo con voz mesurada y tranquila.
Pero consideren la situación desde nuestra perspectiva. Los refugiados que hemos acogido de Menagerie, las bombas que arrasaron partes de Mistral, las innumerables muertes y la crisis actual en las costas de Mistral. Todo esto es consecuencia directa de las actividades del Colmillo Blanco. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran antes de continuar. Mistral está en proceso de reconstrucción, y es una tarea enorme. Mistral está al límite de sus recursos, y no podemos permitirnos otro conflicto mayor, pero Mistral hará lo que sea necesario para obtener justicia por lo que el Colmillo Blanco le hizo a Nima. No se equivoquen. Por eso necesitamos llegar a un acuerdo. Las acciones de Menagerie han tenido consecuencias de gran alcance, y si no encontramos la manera de coexistir, nos arriesgamos a una destrucción aún mayor. Gira suspiró profundamente, frotándose las sienes. No es que no lo entendamos, señor Ark. Es solo que, este es nuestro hogar. No podemos renunciar a nuestra autonomía sin más. Los ojos de Siena brillaron de ira. ¿Y qué garantía tenemos de que tus condiciones nos lleven a la paz? ¿Cómo podemos confiar en que esto no es solo otra forma de subyugación? Jaune sostuvo su mirada con serenidad. La garantía reside en la cooperación mutua y la transparencia. Trabajar juntos y asegurar que nuestras comunidades puedan prosperar. No pido sumisión. Pido colaboración. Necesitamos encontrar puntos en común y partir de ahí. Blake, finalmente recuperando la voz, habló. Jaune, tiene que haber otra solución. La caza de fieras ya ha sufrido mucho. No podemos encontrar una solución que respete nuestra independencia y atienda a tus preocupaciones. La mirada de Jaune permaneció impasible mientras miraba a Blake. Blake, ojalá fuera así de simple. Pero la realidad es que, sin cambios significativos, no podemos garantizar una paz duradera. No se trata de quitarle su hogar, sino de crear un futuro compartido donde humanos y faunos puedan vivir sin miedo. Siena apretó los puños, claramente luchando por asimilar las implicaciones de las palabras de Jaune. No se trata solo de política, se trata de confianza. ¿Cómo podemos confiar en que no nos atacarás en cuanto te convenga? La expresión de Jaune se endureció, y su voz adquirió un tono frío y directo, como si hubiera escuchado algo indignante. Hablas de confianza cuando tu organización, tu gente, es responsable de las mismas acciones que nos llevaron a este punto. Entiendo tu causa, pero los métodos que empleó el Colmillo Blanco han traído muerte y sufrimiento tanto a humanos como a faunos. Hizo una pausa, dejando sus palabras flotando en el aire antes de continuar con un dejo de desdén. Si necesitan pruebas de nuestras intenciones, consideren esto. Estamos aquí para negociar. Si realmente hubiéramos querido subyugarlos, habríamos enviado aeronaves Atlas y Mistral para imponerles nuestra voluntad mientras están débiles e indefensos, apenas recuperándose de su guerra civil. Pero me enviaron aquí para sentarme a esta mesa, dialogando, intentando encontrar una solución pacífica. Ese es nuestro gesto de confianza. ¿Hablan de esta confianza cuando tampoco tienen nada que mostrarnos a cambio?, respondió Jaune con firmeza. Alta líder Siena Khan, la confianza se construye con el tiempo y con acciones. Empezamos trabajando juntos en iniciativas más pequeñas, reconstruyendo la confianza paso a paso. No va a ser fácil, pero es la única manera de avanzar. No puedo ceder en esto. Mistral, las personas que murieron, tanto humanos como faunos, no tolerarán menos. La sala quedó en silencio, cada persona lidiando con las duras verdades que se les presentaban. Ruby, Weiss, Blake, Crow y Pirra observaban a Jaune con inquietud. Gira finalmente habló con voz firme. Necesitaremos tiempo para discutir esto más a fondo, señor Ark. Estas decisiones no se pueden tomar a la ligera. Jaune asintió. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Estoy aquí para facilitar y apoyar este proceso, no para imponer condiciones. Nuestro objetivo es la paz, uno que beneficia a ambos pueblos. Pero no podemos hablar de paz si ni siquiera intentas comprender nuestra postura. Al terminar la reunión, las partes se marcharon. Siena Khan se marchó con su grupo, mientras que Gira Belladonna se sentó en la mesa junto a Kali y los miembros, asesorándolo.
Jauneart salió de la sala de reuniones y se sentó en el sofá negro del recibidor de la casa Belladonna, revisando los mensajes de su pergamino. El suelo de madera clara y las paredes de yeso color crema con barandillas de celosía de madera, repletas de plantas frondosas y flores granates, creaban una atmósfera serena en la sala. Blake se acercó con expresión preocupada. Jaune, ¿por qué Menagerie tiene que estar bajo Mistral o Atlas? No hay otra opción. Jaune levantó la vista con la mirada firme. En este momento, Mistral siente la necesidad de que le paguen. Los ojos de Blake brillaron de ira. ¿Pagar? Lo dices como si fuéramos una especie de deuda pendiente. La colección de animales ya ha sufrido bastante. No se trata de avaricia, Blake, respondió Jaune con frialdad. Se trata del dolor de Mistral. Las acciones del colmillo blanco han dejado profundas cicatrices, y Mistral busca justicia. Blake negó con la cabeza y alzó la voz. Pero esto solo nos llevará a la explotación. Los humanos se aprovecharán de nosotros. Jaune no se inmutó, su expresión permaneció impasible. Probablemente. La frustración de Blake se desbordó. ¿Cómo puedes decir eso con tanta naturalidad? Se supone que deberías estar negociando por la paz, no por más sufrimiento. Jaune suspiró, dejando su pergamino a un lado y mirando a Blake a los ojos. Intento equilibrar la balanza, Blake. Mistral no olvidará lo que pasó. Si encontramos la manera de integrar a Menagerie, quizá podamos evitar futuros conflictos. Pero no soy ingenuo. Sé que no será fácil, y sí, habrá desafíos. Pero ¿no es eso mejor que una guerra interminable? Blake apretó los puños, buscando las palabras adecuadas. Tiene que haber otra solución. No podemos renunciar a nuestra autonomía por las acciones de unos pocos extremistas. Jaune asintió lentamente. Entiendo tu frustración. Créeme, la entiendo. Pero esta es la realidad a la que nos enfrentamos. Necesitamos encontrar un acuerdo que reconozca el daño causado y, al mismo tiempo, construya las bases para la paz. No es perfecto, pero es un comienzo. Blake respiró hondo, intentando calmarse. Es que, no quiero ver mi casa. Acabamos de terminar una guerra civil, y ahora esto. La expresión de Jaune permaneció serena. Por eso me enviaron aquí. Se quedaron en silencio por un momento, con el peso de su conversación flotando en el aire. Los sonidos distantes de las discusiones en curso se filtraban por la sala. Blake finalmente habló, en voz más baja. Espero que tengas razón, Jaune. De verdad. Blake salió entonces del salón, dejando a Jaune con Ruby, Weiss, Pirra y Crow. Weiss se cruzó de brazos con expresión escéptica. ¿Cuáles son las intenciones de Atlas, Jaune? Jaune se recostó, mirando fijamente a Weiss. Weiss, entiendes a Atlas y al SDS incluso mejor que yo. ¿De verdad necesito explicártelo? ¿Quieren Dust? Aquí. En la casa de las fieras. Jaune asintió. Exactamente. Actualmente, la compañía comercial Mistral y la compañía Schnee-Dust esperan que consiga que Menagerie acepte nuestros términos. A pesar de que la mayor parte de Menagerie está desierta, creen que hay Dust. Quieren eso como pago por la ayuda que brindaron. Crow resopló. Así que quieren aprovecharse de esta situación. Me temo que sí, afirmó Jaune. Pero así son los negocios. Sinceramente, es la única razón por la que aceptaron ayudar a los refugiados. Quieren beneficios, y esta era la mejor opción. Los ojos de Weiss se abrieron de par en par, indignado. Eso es explotación. La expresión de Jaune permaneció impasible. Nada es gratis, Weiss. La gente no acepta cosas a menos que obtenga algo a cambio. Realmente subestimas lo necesario. Si no hubiéramos aceptado esto, miles de faunos, hombres, mujeres, ancianos y jóvenes, habrían muerto de hambre. Weiss abrió la boca para discutir, pero Jaune continuó con voz endurecida. ¿Sabes qué pasa cuando los refugiados se ven afectados negativamente? Los Grimm se sienten atraídos por las emociones negativas. Cuando los Grimm atacan, no se detienen en un solo asentamiento. La crisis de refugiados es una bomba emocional que atraería a los Grimm, creando un ciclo de destrucción. Jaune se levantó, dominando a Weiss con una mirada feroz.
Debería dejar que estalle esta bomba, Weiss. Debería quedarme de brazos cruzados, buscando una solución ideal cuando no la hay. No ayudó que un tal Cuervo Branwen asaltara aldeas, obligando a los asentamientos a huir a Ciudad Mistral. Esto provocó escasez de materiales, y ahora tenemos a miles de desplazados a punto de convertirse en cebo para Grimm, sin ningún lugar a donde ir. Weiss titubeó al comprender la realidad de la situación. Jaune bajó la voz, pero su tono seguía siendo firme. Sé realista, Weiss. No se trata de ideales. Se trata de sobrevivir. Hacemos lo que tenemos que hacer para evitar más caos y sufrimiento. No es perfecto, pero es lo mejor que podemos hacer ahora mismo. Ruby, Pirra y Crow observaron el intercambio en silencio, comprendiendo la gravedad de las palabras de Jaune. La sala pareció enfriarse, el peso de la situación los oprimió a todos. Jaune finalmente volvió a sentarse, con expresión sombría. Esta es la realidad que enfrentamos. Si queremos construir un futuro, tenemos que afrontar el presente, por muy feo que sea. Este es el mejor compromiso que podemos lograr. Puedo decir que simplemente confiamos en el amor y todo eso, pero eso los alimentará, les dará un sueldo, les dará la seguridad que buscan. Weiss asintió lentamente, con la mirada pensativa. Entiendo, Jaune. Pero, ¿está Winter involucrada en esto? La expresión de Jaune se suavizó ligeramente. Sí, lo es. Winter se encarga de la seguridad de Menagerie. Es parte de la contribución de Atlas a las labores de paz. Weiss asintió de nuevo, con un destello de preocupación en su rostro. Ya veo. Gracias por avisarme. Jaune le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Cuando quieras, Weiss. Weiss luego se calma, viendo el cambio de expresión de Jaune mientras Ruby interviene. Oye Jaune, ¿puedo pedirte un favor? Jaune frunció el ceño con preocupación. Claro, Ruby. ¿Qué pasa? Ruby intentó sonreír, con la voz ligeramente temblorosa. Es Yang. Sufrió una lesión grave durante la pelea y perdió un brazo. Me preguntaba, si podrías, quizás regenerarlo. La expresión de Jaune era sombría. Ay, Ruby, lo siento mucho. Pero, no puedo. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. No puedo regenerar extremidades. Pero puedo ayudar a acelerar su proceso de curación si lo necesita. Los hombros de Ruby se hundieron ligeramente, con la decepción reflejada en sus ojos plateados. Ah, ya veo. Gracias de todos modos, Jaune. Jaune extendió la mano y la apoyó en el hombro de Ruby para consolarla. Oye, es fuerte. Saldrá adelante. Y tú estarás aquí para apoyarla en cada paso del camino. Ruby asintió levemente, con la mirada baja. Sí, tienes razón. Gracias, Jaune. Con una mirada decidida, Ruby se volvió hacia Weiss, imitando su actitud. Vamos, Weiss. Vamos a tomar un café. Weiss parpadeó sorprendido por el repentino cambio de comportamiento de Ruby. Claro, Ruby. Mientras Ruby y Weiss salían de la habitación, Jaune los observó. Volviéndose hacia Pirra y Crow, el rostro de Jaune cambió de nuevo al recostarse en su asiento. La mirada de Crow lo clavó con intensidad. Entonces, Ark, comenzó Crow con vocería, ¿qué sabes de los poderes de Raven? Jaune sostuvo la mirada de Crow con una expresión impasible. Los poderes de Raven Branwen. Seguro que son complicados, respondió vagamente, eligiendo las palabras con cuidado. Pero no me corresponde decirlo. Crow arqueó una ceja, despertado por la curiosidad. ¿Cómo de complicado? El tono de Jaune era mesurado. Bueno, digamos que tiene habilidades únicas. Crow se inclinó hacia adelante con expresión atenta. ¿Cómo es único? ¿Podrías ser más específico? Jaune permaneció imperturbable, con un porte sereno y sereno. Miraba a Crow, pero en ese momento no. Me temo que eso es todo lo que puedo decir, señor Branwen. Los poderes de Raven, cualesquiera que sean, no son asunto mío. Crow observó a Jaune un momento más antes de recostarse, con una mirada pensativa en su rostro. Me parece bien, admitió con un tono cargado de curiosidad. Pero si alguna vez decides compartir más, te escucharé atentamente.
Jaune asintió con la cabeza, con la mirada fija. Lo tendré en cuenta, señor Branwen. Pero no me interesa mucho lo que hacen ustedes dos. Lamentablemente, estoy abrumado de trabajo y no tengo tiempo para ello. Mientras Jaune permanecía indiferente a las preguntas de Crow, un destello de fastidio cruzó el rostro de Crow. ¿Sabes, Ark? Comenzó Crow con la voz teñida de irritación, estás jugando un juego peligroso. Actuar así no te hará ningún favor. Jaune se limitó a reírse entre dientes, sin alterar su actitud. Oh, señor Branwen, de verdad necesita mejorar su don de gentes, comentó con naturalidad, con un tono divertido. La frustración de Crow se abría bajo la superficie, entrecerrando los ojos. Te crees muy listo, ¿verdad? Replicó con voz cortante. Pero déjame recordarte, Ark. A Ozpin no le gustará que te entrometas en asuntos que no te incumben. La risa de Jaune resonó en la habitación. ¿Entrometerse? ¿Qué quiere decir? Simplemente estaba en el lugar y el momento equivocados, respondió con un tono ligero pero con cierta ironía. Ya dije que no me importa el Ozpin del director, y quiere amenazarme por eso. No tiene sentido. Está borracho, señor. Puedo usar mi apariencia. ¿Me ayuda? Crow retrocedió, temiendo que amplificar su semblanza una vez más causara otra serie de desgracias. No hace falta, se volvió hacia Pirra. ¿Puedes hablar con este tipo? Crow se alejó, claramente molesto. Al establecerse el incómodo silencio entre ellos, Jaune se inclinó ligeramente hacia adelante, rompiendo la tensión. Bueno, señorita Nikos, comenzó con voz suave pero formal, ¿cómo se encuentra? Pirra sostuvo la mirada de Jaune, con una leve sonrisa dibujando las comisuras de sus labios. Me las arreglo, Jaune, respondió con un tono suave pero con un toque de tristeza. Ha sido un momento difícil, pero intento mantenerme fuerte. Jaune asintió. Solo puedo imaginarlo, murmuró con una voz llena de empatía. La voz de Pirra vaciló levemente cuando preguntó. Jaune, ¿estás enojado conmigo? Jaune se volvió hacia ella, con expresión suave pero con un toque de tristeza. Enfadado. Repitió en voz baja. No, Pirra, no estoy enojado. Nunca podría estarlo contigo. Hizo una pausa, su mirada se desvió momentáneamente mientras ordenaba sus pensamientos. Pero mentiría si dijera que no me sentí decepcionado. Cuando todo sucedió en Beacon, cuando tú decidiste, no lo sé. Supongo que solo desearía que hubieras dicho algo. Lo que fuera. Incluso Ren y Nora lo hicieron, y, sin embargo, tú no lo hiciste. Los ojos de Pirra brillaron con lágrimas contenidas al escuchar las palabras de Jaune. Lo siento, Jaune, susurró, con una voz apenas superior a un susurro. Tranquila, Pirra, la tranquilizó Jaune con tono amable. Ya he pasado por momentos difíciles. Y, bueno, lo vi venir. Entré con engaños a Beacon y me descubrieron. En fin, mi hermana Sap estuvo ahí para ayudarme cuando la necesité. Y, de alguna manera, aquí estoy, gestionando las negociaciones. Le dedicó una pequeña sonrisa triste. De alguna manera, lo logré. Pirra asintió, con los hombros hundidos. Me alegra que te hayas convertido en cazador, Jaune, dijo en voz baja, con una calidez genuina. Jaune sonrió levemente ante sus palabras. Gracias, Pirra, respondió con un dejo de gratitud en el tono. Nunca esperé que Atlas me diera esta licencia, pero es necesaria para lo que hago aquí. Y, bueno, mentiría si dijera que yo tampoco la quiero. Su expresión se tornó seria mientras continuaba. Pero Pirra, debes tener cuidado. Confiar ciegamente en Ozpin no es buena idea. Y no lo digo solo porque me expulsó. Hay algo más que eso. Pirra frunció el ceño con preocupación mientras observaba a Jaune. ¿Qué quieres decir? Jaune dudó un momento antes de responder. Solo, ten cuidado, ¿de acuerdo? Pirra asintió solemnemente, su mirada se cruzó con la de Jaune. Lo haré, Jaune. Gracias. Levantándose de su asiento, Jaune se acercó un paso más a Pirra, con la mirada llena de sinceridad. Y una cosa más, Pirra, dijo con voz seria. Mantente en contacto con Nora y Ren. Ellos te ayudarán a levantar el mundo. Y recuerda, te consideran familia. No tienes que enfrentarte sola a cualquier lucha que estés librando.
Los labios de Pirra se curvaron en una leve sonrisa, conmovida por las palabras de Jaune. Gracias, Jaune, respondió en voz baja. Pero, ¿por qué eres tan indulgente, Jaune? Preguntó con la voz teñida de confusión. Jaune sostuvo su mirada, con expresión contemplativa. Si esto hubiera sido antes de todo esto, comenzó, señalando vagamente sus circunstancias actuales, quizás no estaría tan tranquilo como ahora. Podría haber maldecido y seguir enfurecido. Hizo una pausa, su mirada vagando un momento mientras buscaba las palabras adecuadas. Pero hace poco conocí a alguien que perdió buenos amigos y se convirtió en un viejo amargado que prácticamente se oxidaba de arrepentimiento. Y eso me hizo pensar, ¿de verdad quiero seguir enojado? Una expresión sombría se dibujó en el rostro de Jaune mientras continuaba. La gente va y viene, Pirra. Y preferiría no ser el tipo que termina arrepintiéndose, sentado solo junto a una fogata, ahogándose en penas y remordimientos, pensando en mi destino, mis convicciones, el peso de todo y mis fracasos de quien quería ser, atrapado en alguna playa en una tierra de locura. Apartó la mirada, su voz apenas era un susurro, y añadió, pero eso no significa que pueda volver a ser el mismo. Elegiste tu destino por encima de nuestra amistad, Pirra. Y aunque puedo respetarlo, sigue siendo difícil para mí. Mientras las palabras de Jaune se asentaban entre ellos, Pirra asintió lentamente, con una mezcla de comprensión y arrepentimiento en sus ojos. Buena suerte, Jaune. Tú también, Jaune ofreció sus manos. Cuídate, Pirra. Ella extendió la mano y su mano se encontró con la de Jaune en un apretón firme. En ese momento, Pirra no pudo evitar reflexionar sobre cuánto habían cambiado ambos. Ya no eran los adolescentes de ojos abiertos que alguna vez fueron. En cambio, ahora eran jóvenes adultos, agobiados por el peso de la responsabilidad y las complejidades del mundo que los rodeaba. Pirra no podía evitar la melancolía que la invadía. Habían recorrido un largo camino desde sus días en Beacon, y sin embargo, también se habían distanciado. Con una leve pero triste sonrisa, Pirra soltó la mano de Jaune. Con un último asentimiento, Jaune se dio la vuelta y se disculpó, dejando a Pirra sola con sus pensamientos mientras reflexionaba sobre sus palabras y el peso de su pasado compartido. No miró hacia atrás, sus ojos ya estaban puestos en su pergamino. Los pensamientos de Pirra se desviaron entonces hacia un anhelo melancólico, un deseo fugaz de una realidad donde las pruebas que se le impusieron nunca se hubieran materializado. En este mundo imaginario, eran simplemente estudiantes de Beacon, felizmente inconscientes de los acontecimientos que les aguardaban. No hay doncellas. Sin reliquias. No Salem. Pero tan pronto como el pensamiento entró en su mente, Pirra lo apartó, sacudiendo la cabeza como para disipar la idea. Sabía que aferrarse a tales fantasías solo le traería dolor. El pasado estaba grabado en piedra, y ningún deseo, por mucho que lo deseara, podría cambiarlo. Con un profundo suspiro, Pirra volvió a centrar sus pensamientos en el presente, recordándose a sí misma que pensar en lo que podría haber sido no servía de nada. Porque tal como había dicho Jaune, ella ya había elegido hacía mucho tiempo. Y cuando ella tomó esa decisión, la flecha se disparó y no pudo ser recuperada. Capítulo 30. Jaune se encontraba al borde de una calle en ruinas, con las secuelas de la guerra civil de Menagerie expuestas ante él. El cielo estaba nublado, proyectando una sombra sombría sobre los edificios destruidos y los escombros dispersos que la gente de Menagerie recogía. La casa de las fieras había sido una tierra de esperanza y libertad para los faunos, pero ahora estaba hecha pedazos, con los ecos del conflicto aún resonando en el aire. Suspiró al contemplar a Kuokwana. Mientras caminaba por las calles, sintió una presencia desconcertante en su mente, una cacofonía de voces a la que se había acostumbrado durante los últimos meses. Eran sus compañeros constantes, sus voces guía, cada una con una personalidad y una perspectiva distintas. Mira este desastre, Jaune. ¿Cómo pudieron dejar que se pusiera tan feo? Negligencia pura y simple, refunfuñó la voz oxidada. No es realmente negligencia, replicó la voz bien informada. Fíjense en los puntos estratégicos de los daños. Esto no fue un caos aleatorio durante su guerra. Así es, amigo mío. Este conflicto tiene matices, intrigas que aún no hemos desentrañado.
Los actores clave tienen sus propios planes, intervino la voz intrigante. Debemos centrarnos en ayudar a los necesitados, Jaune. La gente de Menagerie está sufriendo. Nuestro deber es ayudarlos a reconstruirse, instó la voz del caballero. Los pensamientos de Jaune se arremolinaban con las revelaciones de las voces, cada una de las cuales reforzaba su comprensión de la situación. Se dirigió a la mansión, donde el marcado contraste entre las condiciones de vida de los líderes y la gente común se hizo dolorosamente evidente. El hogar de los Belladonna se alzaba en un marcado contraste con la destrucción, un bastión de lujo en medio de la desolación. Estaba bien custodiado y protegido, con sus guerreros y el estómago de la gente lleno y listo. Dentro, el aroma a comida bien preparada inundaba los pasillos, un crudo recordatorio de la disparidad. Los habitantes de la mansión comían bien, mientras la gente del exterior buscaba algo incansablemente. Jaune frunció el ceño con frustración y confusión. ¿Qué demonios hacían allí? ¿Cómo podían permitirse tal opulencia mientras su ciudad estaba en ruinas? Escandaloso, ¿verdad? Comer así mientras su gente se muere de hambre, espetó la voz oxidada. No es realmente una indulgencia descarada, señaló la voz bien informada. Es una demostración estratégica de poder y estabilidad. Necesitan mostrarse fuertes e imperturbables. Están jugando, Jaune. Quieren el control, no solo de Menagerie, sino de la narrativa. Demostrando que aún están al mando, añadió la voz intrigante. Quien demuestre debilidad, pierde. Así que necesitan estar bien alimentados y listos para la lucha. Sean cuales sean sus motivos, debemos centrarnos en ayudar a los refugiados. Muchos desconfían de la ayuda, sobre todo de los soldados del Atlas, le recordó la voz del caballero. Jaune asintió para sí mismo, las voces guiando su determinación. Ya había organizado la entrega de suministros y ayuda, pero los faunos eran comprensiblemente cautelosos. El historial de opresión y conflicto con Atlas los hacía desconfiar de cualquier soldado humano, uniformado o no. Para mitigar esto, había asignado a miembros de los faunos vestidos de civil para supervisar la distribución de la ayuda. Pero incluso entonces, había disidentes que desconfiaban activamente de ellos. Mientras caminaba por las calles en ruinas, oía hablar de un barco que se dirigía al campo de refugiados de Mistral. La gente estaba desesperada, buscando cualquier forma de escapar de las dificultades que afrontaban allí, al menos hasta que se recuperara. Jaune sentía lástima por ellos, pero también comprendía las complejidades políticas que Gira Belladonna y Siena Khan atravesaban. Gira Belladonna y Siena Khan no quieren estar bajo el yugo de Mistral o Atlas. La independencia es su objetivo, pero tiene un precio, reflexionó la voz bien informada. Hay más que solo independencia. Están jugando un juego a largo plazo que involucra poder, influencia y supervivencia, observó la voz intrigante. Nuestro deber sigue vigente. Debemos hacer lo que podamos para aliviar el sufrimiento. La política puede esperar, insistió la voz del caballero. Ojalá pudiera, pero no puede, refutó una voz. No seas idiota. Mientras nos retrasan, la gente sufre. Pero para ellos, somos unos buitres que aprovechan esta oportunidad para explotarlos mientras están débiles. Jaune llegó a los restos de un mercado antaño próspero, ahora un fantasmal cascarón de lo que fue. Inspeccionó los restos, su mirada atraída por las piezas dispersas de tecnología avanzada que estaban recuperando. Se parecía sospechosamente a la tecnología Atlas, pero algo fallaba. El diseño era diferente, una burda imitación en lugar de una auténtica innovación. Interesante. Esta tecnología es una imitación deficiente de los diseños de Atlas. Alguien la ha estado modificando, comentó la voz bien informada. Lo sabemos. Iona nos mostró parte de su trabajo hace años, ¿no? Stariad Industrial Company, deben estar detrás de esto. Su obra es inconfundible, dedujo la voz intrigante. Se aliaron con el Colmillo Blanco, ¿verdad? Les vendieron armas, pero eso no explica la clase de Green del Dr. Merlot. La mente de Jaune recordó un nombre del pasado. Ford Lee. Era un individuo orgulloso y teatral, conocido por su talento dramático. Se había presentado con un número musical, acompañado por sus drones mientras intentaba impresionar.
Jaune había dado por sentado que Fordley estaba muerto, enterrado en una mina derrumbada tras un intento fallido de asesinato contra Blake. Pero ¿y si no está muerto? ¿Y si sigue ahí fuera, moviendo los hilos? Especuló la voz oxidada. Es posible. Fordley era ingenioso y astuto. Si alguien podía sobrevivir, ese sería él, asintió la voz bien informada. Esto podría explicar la tecnología. La influencia de Fordley es profunda y sus ambiciones nunca fueron pequeñas, añadió la voz intrigante. Debemos investigar más a fondo. Si Fordley está involucrado, podría representar una amenaza importante, instó la voz del caballero. Podemos, añadió con una voz ronca. Ya nos estamos ahogando a medias, ¿y quieres que nos ahoguemos aún más? No, deja esto en manos de otros, delegado. No eres el único en el mundo que puede encargarse de esto. Infórmale a Winter. Ella encontrará a alguien que lo investigue. Mientras Jauneart se encontraba a las afueras de Kurokuana, su mirada se fijó en las distantes figuras de Ruby, Blake, Weiss, Crow y Pirra que luchaban contra los Gein. Las implacables criaturas, atraídas por la negatividad generalizada de la ciudad, hacían todo lo posible por mantener a raya a los Gein. Había otros individuos con aura desbloqueada, pero la mayoría no podían seguir el ritmo de un cazador y cazadoras experimentados. Déjenlos con su trabajo, dijo una voz. Nosotros nos encargamos del nuestro. Dentro de la mansión Belladonna, Jaune se vio envuelto de nuevo en una interminable ronda de conversaciones con Gira Belladonna y Siena Khan. Los dos líderes se mantenían firmes en sus posiciones, reacios a ceder, cada uno con su propia visión para el futuro de Menagerie. ¿Por qué seguimos teniendo las mismas conversaciones? Es como si intentaran agotarnos con la simple repetición, refunfuñó la voz oxidada. ¿Creen que pueden sobrevivirnos? Que si siguen presionando, acabaremos rindiéndolos, observó la voz bien informada. Son testarudos, sí, pero nosotros también. Hay más en juego que el orgullo, le recordó la voz del caballero. Tenemos que encontrar la manera de entender sus argumentos. Son como animales, se aferran a sus instintos, pero debemos ser más inteligentes, añadió la voz intrigante, llena de desprecio. Jaune juntó los dedos, mirando la mesa frente a él. Las voces en su cabeza eran un bombardeo constante de comentarios y consejos, cada uno llevándolo en una dirección diferente. Sentía el peso de sus juicios, sus incesantes críticas a cada uno de sus movimientos. Entiendo sus preocupaciones, pero debemos considerar el panorama general. La colección de animales no puede sobrevivir en este aislamiento, dijo Jaune, repitiendo el mismo guión que había usado innumerables veces en esta reunión. Era siempre el destino de sus reuniones con líderes. Repetir el mismo argumento hasta que se le pega. La expresión de Aguirre reflejaba preocupación, pero determinación estoica, mientras que los ojos de Siena brillaban con una ira apenas contenida. Ambos eran líderes formidables, pero su terquedad estaba demostrando ser un obstáculo importante. Nuestro pueblo ha luchado por su independencia. No cambiaremos unas cadenas por otras, respondió Gira con voz firme. Hemos sangrado por esta tierra. No nos inclinaremos ante nadie, añadió Siena con un tono igualmente decidido. Es como hablarle a una pared de ladrillos, se quejó la voz oxidada. Están demasiado cegados por sus causas como para entrar en razón. No solo son tercos, sino que tienen miedo. El miedo lleva a la gente a hacer cosas irracionales, señaló la voz bien informada. Necesitamos un nuevo enfoque. Algo que rompa sus defensas, sugirió la voz intrigante. Debemos encontrar puntos en común. Centrarnos en lo que nos une, no en lo que nos divide, instó la voz del caballero. La gente está sufriendo. ¿Acaso no lo ven? Oh, ellos lo saben, pero también son astutos, dijo una voz. Saben que no deben confiar en Mistral y Atlas. No sean tontos. Mistral y Atlas tienen sus propios planes, y si no tienen cuidado, Menagerie se convertirá en otro báculo. En este caso, no pueden culparlos. Jaune sintió una punzada de frustración. Las voces tenían razón. Necesitaba una táctica diferente. Pero que, cada intento de acortar distancias parecía terminar en el mismo punto muerto. Quizás nos estamos perdiendo algo. Un punto de apoyo que no hemos considerado, reflexionó la voz bien informada.
Nos ven como forasteros, intrusos. Necesitamos demostrarles que estamos de su lado, insistió la voz del caballero. O podríamos aprovecharnos de sus debilidades. Claramente no están unidos, propuso la voz intrigante. Dales una buena razón y la guerra civil vuelve a empezar. Es por Black apuñalando a Adam que incluso aceptaron hablar. Cuidado, Jaune. Te estás arriesgando, advirtió la voz bien informada. No dejes que la frustración te haga tropezar. Jaune respiró hondo, tranquilizándose. Las voces eran un arma de doble filo. Le ofrecían perspectivas, pero también lo tentaban a albergar pensamientos más oscuros. Debía mantenerse alerta, fiel a sus principios incluso ante la adversidad. Nuestra gente desconfía de los forasteros. Y tienen buenas razones para ello. Pero si puedes demostrar tus intenciones, empezó Gira, con la voz cada vez más apagada. Necesitamos comida, medicinas y seguridad. Si pueden proporcionarnos eso sin condiciones, sería de gran ayuda, concluyó Siena. ¿No les hemos ofrecido ya? Son como pájaros que dudan en beber de un estanque claro, temerosos de depredadores invisibles que acechan bajo la superficie. Jaune los miró con aire apagado, como si en el muelle no tuviera toneladas de provisiones, pero ninguna picaba. No le sorprendió que intentaran obtener algún beneficio. Sinceramente, sospechaba que no querían probar bocado para tener un pastel más grande. Cállate, Jaune, dijo la voz intrigante. No es momento para agudezas. Vamos a inspeccionarlos nuevamente, dijo una voz. Gira Belladonna y Siena Khan fueron dos de los líderes más influyentes de la Casa de las Fieras. Su presencia era palpable, pues cada uno representaba una faceta distinta de la lucha por los derechos de los faunos. Las voces en la cabeza de Jaune susurraban sus ideas mientras analizaba a los líderes, buscando la manera de salvar la brecha entre sus ideologías contrapuestas. Gira Belladonna, con su imponente estatura, irradiaba autoridad y fuerza. Su gran tamaño contribuía a su capacidad de intimidar, algo que utilizaba de vez en cuando. Sin embargo, había en él una bondadosa presencia, evidente en la forma en que adoraba a su familia y disfrutaba de las risas. Su actitud brusca podía ser tanto impulsiva como controlada. Jaune recordó un momento en que Gira, enojado consigo mismo por olvidar una reunión, golpeó la mesa con el puño, necesitando que su esposa Kali lo calmara. Sin embargo, cuando le daban información inquietante, usaba palabras y expresiones para transmitir su seriedad. Es un líder experimentado, que sabe cuándo es prudente o ventajoso hablar, pero también sabe cuándo es mejor dejar que otros tomen la palabra, observó la voz bien informada. Puede ser franco, sí, pero eso no siempre es malo. Demuestra honestidad, señaló la voz del caballero. Hay un equilibrio en él. Es impulsivo pero controlado, una mezcla compleja, comentó la voz oxidada. Podemos usar eso. No ha terminado de luchar contra la discriminación. Está listo para asumir más responsabilidad, para reconstruir el colmillo blanco y convertirlo en lo que solía ser, sugirió la voz intrigante. ¿Reconstruir qué? ¿La mierda donde nos cagamos? Se le tensó la corbata amarilla al cuello a Jaune. El nombre Colmillo Blanco les dice algo, pero fuera de aquí, lo ven como una organización terrorista dirigida por humanos y faunos por igual. Gira podría ser un buen aliado, pero su impulsividad necesitaba moderarse. Jaune pensó que podría aprovechar su sentido del deber y su deseo de restaurar el Colmillo Blanco a su antigua gloria, pero eso es imposible. No después de que el Colmillo Blanco lo hiciera en Vale y Mistral. No ayudó que Jaune los pintara como insalvables y malvados. Pensó que había cometido un error, pero Jaune negó con la cabeza. Concentrar la ira de Mistral en Colmillo Blanco contenía algunos problemas que podrían haber surgido. Dirigiendo su atención a Siena Khan, Jaune notó su férrea determinación. Según la información obtenida, Siena fue una de las primeras defensoras del Colmillo Blanco en usar la violencia para combatir el prejuicio humano hacia los faunos. Creía necesario usar la fuerza para exigir el respeto de la humanidad, aunque solo como represalia por los continuos crímenes contra su pueblo, y no como actos de odio no provocados. Era fuerte de mente y cuerpo, dispuesta a ser violenta, pero no hasta el punto de perjudicar su causa a escala global. Es una guerrera de pies a cabeza.
fuerte, pero con un sentido de moderación estratégica, dijo la voz bien informada. Ella cree en hacer que el colmillo blanco parezca una fuerza militante que declara la guerra. Se trata de fuerza, pero también de control, añadió la voz del caballero. Ella se deja llevar fácilmente por su ira, pero no permite que ésta domine su juicio. Es cuidadosa, señaló la voz oxidada. Ella no tiene tantos prejuicios hacia los humanos como otros, pero aún así los mira con aversión reflexiva y escepticismo defensivo. Necesitamos encontrar una manera de abordar eso, aconsejó la voz intrigante. Jaune le había preguntado su postura sobre las vidas arrebatadas por el colmillo blanco, pero no le preocupaba. Lo consideraba un mal necesario, más preocupada por el daño a su causa que por las vidas perdidas. Si bien era relativamente sensata para alguien en su posición, también era algo arrogante y testaruda. Ambos son individuos duros, pero hay diferencias que podemos aprovechar, señaló la voz bien informada. Gira y Siena creían en la causa del colmillo blanco. Hay potencial ahí, coincidió la voz del caballero. Usen sus fortalezas unos contra otros. Aprovechen el deseo de Gira de proteger a su familia y a su gente, y el enfoque de Siena en las ganancias estratégicas, sugirió la voz intrigante. Jaune juntó los dedos, sumido en sus pensamientos. Las voces le habían proporcionado información valiosa, destacando las diferencias entre Gira y Siena que podían aprovecharse. La naturaleza impulsiva pero controlada de Gira, su honestidad directa y su deseo de restaurar el colmillo blanco podían usarse para apelar a su sentido del deber. La mente estratégica de Siena, su disposición a usar la violencia cuando era necesario y su ira contenida podían apelar mediante argumentos pragmáticos. Pero dudaba. Había pasado la última hora exponiendo cuidadosamente sus argumentos, basándose en las ideas que le proporcionaban las voces en su cabeza, pero, como ellas, él también era incapaz de ceder en algo. La colección de animales aún necesita quedar bajo el cuidado de Mistral, para obtener los recursos y el apoyo necesarios para reconstruirla, manteniendo al mismo tiempo un grado de autonomía. Ese era su resultado final. Sabes tan bien como yo que Menagerie no puede mantenerse sola en estos tiempos, dijo Jaune con voz firme. Con la ayuda de Mistral, tendrás los recursos para reconstruir, proteger a tu gente y aliviar el sufrimiento de los faunos. La expresión de Gira era seria, pero Jaune notó un destello de consideración en sus ojos. Tienes un argumento convincente, Ark. Pero no se trata solo de recursos. Se trata de soberanía. Lo entiendo, señor Belladonna. Pero la soberanía sirve de poco si su gente se muere de hambre y sus defensas son débiles. Podemos negociar condiciones que garanticen que Menagerie conserve su autonomía y se beneficie del apoyo de Mistral, replicó Jaune. Gira golpeó la mesa con el puño. ¿Qué garantías tenemos de que Mistral no se pase de la raya? Podemos redactar acuerdos, garantizar que haya pesos y contrapesos. Tu liderazgo permanecerá intacto. Mistral te brindará ayuda, pero tú gobernarás, le aseguró Jaune. La guardia de las fieras tendrá la última palabra. Jaune luego dirigió su atención a Siena Khan, la feroz y decidida defensora del colmillo blanco. Señorita Siena, sé que desconfía de los humanos, y con razón. Pero no se trata de sumisión, se trata de obtener ayuda. La Casa de las Fieras puede usar los recursos de Mistral para fortalecer su posición y asegurar su recuperación, dijo Jaune. Siena entrecerró los ojos, con un escepticismo evidente. Hablas de ayuda, pero ¿qué impide que Mistral se vuelva contra nosotros una vez que hayamos reconstruido? ¿Que nos quite lo que tenemos una vez que los frutos hayan madurado? Tendrán influencia. Cuando sean lo suficientemente fuertes, tendrán los medios para defenderse de cualquier traición. Pero ahora mismo, necesitan su ayuda para lograrlo, respondió Jaune. Siena consideró sus palabras con expresión pensativa. Jaune podía ver cómo giraba su mente, sopesando los riesgos y los posibles beneficios. Por un momento, pareció que lo lograría. Gira y Siena intercambiaron miradas, su determinación flaqueando. Pero entonces, la voz intrigante en la mente de Jaune rió entre dientes, con un tono siniestro. Sabes, a pesar de la indulgencia de Gira, todavía desconfía de los humanos. Igual que Siena, pero lo disimula bien. ¿Por qué crees que fundó el colmillo blanco? Advirtió la voz.
Está cerca, pero su desconfianza es profunda. No eres fauno, Jaune. Te ven como un humano, una marioneta de Mistral y Atlas, a quien sus amos le han ordenado que lleve a los pobres animales a sus jaulas de cooperación. Les pones comida en la cara y ellos la ven como un simple cebo. Es patético que intentes razonar. Aquí es humano contra fauno, ni más ni menos. Necesitan algo de amargura. Demonios, creen que porque estás en su casa, sentado a su mesa, pueden obligarte a aceptar. Te ven como un joven ignorante. Y habrían tenido razón sin nosotros en tu cabeza. Pero déjame recordarte que este Gira no hizo nada mientras el Colmillo Blanco andaba por ahí matando faunos y humanos por igual, y a esta Siena Khan tampoco le importó lo que hiciera Adam. Seguirán haciéndolo una y otra vez. Estás intentando construir algo que llevará toda una vida. No seas tonto. Esto es, tierra de los animales. A Jaune se le encogió el corazón al comprender la verdad de esas palabras. Había subestimado la profundidad de su cautela, su arraigada sospecha de las motivaciones humanas. La mirada de Gira se endureció de nuevo, y la expresión pensativa de Siena se volvió fría, como era de esperar. Fue decepcionante. Aprecio sus esfuerzos, señor Ark, pero no podemos dejar el futuro de Menagerie en manos de extraños, dijo Gira con tono tajante. Hemos luchado demasiado y nos hemos sacrificado demasiado para entregar nuestro destino a Mistral, sin importar las promesas, añadió Siena. Entendemos que quieres ayudar, pero no podemos permitirlo sin conocer tus verdaderas intenciones. Se levantó la sesión y, una vez más, no se resolvió nada. Jaune sintió una oleada de frustración y decepción al salir de la mansión. Esa maldita terrorista, dijo una voz. Hablando de sacrificios cuando su banda de terroristas causó más muertes que nadie aquí. ¿Por qué no intentamos capturar a alguien como ella otra vez? ¿Por qué siquiera hablamos con ella? Porque no queremos una guerra, idiota, dijo la voz del corbata amarilla. Acabamos con los conflictos, no con uno solo. Y a pesar de la terquedad, es mejor que uno de los hermanos Albain tome el control. Están demasiado arraigados en sus costumbres, se lamentó la voz oxidada. Hiciste lo que pudiste. A veces, ni los mejores argumentos pueden superar años de desconfianza, lo consoló la voz del caballero. Necesitaremos un nuevo enfoque. Algo que pueda romper sus defensas, sugirió la voz bien informada. Por ahora, nos reagrupamos y repensamos nuestra estrategia. Siempre hay otro ángulo, aconsejó la voz intrigante. Jaune Ark estaba sentado al borde del distrito destruido, con el esfuerzo de reconstrucción de Menagerie extendido ante él en forma de andamios que lo acorralaban. Dio un trago a su petaca, sintiendo el ardor del alcohol al bajar. La bebida era un pobre sustituto del calor que necesitaba, pero serviría por ahora. Mientras vagaba por las calles, sus ojos escudriñaban la devastación. Finalmente, se topó con un grupo de faunos apiñados, con el rostro desgarrado por la desesperación. Levantaron la vista al acercarse, con sospecha y curiosidad en sus ojos. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó Jaune, levantando su frasco. Los faunos intercambiaron miradas, pero asintieron. Jaune se sentó. La bebida fría en la mano no le ofrecía mucho consuelo. Observó al grupo desorganizado, con la ropa desgastada y la mirada algo hundida. Era evidente que tenían hambre, pero había algo más que Jaune no podía identificar. «¿Qué lío?», dijo Jaune, rompiendo el silencio. «He estado hablando con tus líderes. Parece que les interesa más el orgullo que la gente. Los líderes siempre son los mismos», murmuró uno de los faunos. «Se olvidan de nosotros». «Oye, ¿eres Jaune Ark?», susurró otro fauno. «¿Bebiendo en el trabajo, eh?». Jaune soltó una risa amarga. «No tienes ni idea. He intentado convencer al señor Gira y a la señora Siena, pero es como hablarle a una pared. Son demasiado orgullosos para aceptar ayuda». «¿Para qué molestarse?», preguntó un tercer fauno. «Seguirán haciendo lo que quieran. No se molestaron en preguntarnos si queríamos luchar contra nuestros hermanos y hermanas. ¿Por qué les importaría ahora?». Jaune dio un largo trago a su petaca. «Porque alguien tiene que intentarlo, señor. Me frustra no poder hacer más. Tenemos suministros, pero sus líderes no nos dejan distribuirlos adecuadamente.
Una de las faunas, una mujer de aspecto cansado, habló. Hemos oído hablar de lo que estás haciendo. Incluso aquí, oímos cosas. Dicen que intentas ayudar. Jaune resopló. No es nada. Solo intento hacer lo correcto. La mujer negó con la cabeza. Estamos cansados. Hemos perdido amigos, familia. Y ahora nos morimos de hambre mientras nuestros líderes discuten. No es justo. Podíamos oler la comida que comen y nos ven en la calle y lo único que ven es si eres parte de la guardia de las fieras o del colmillo blanco. Jaune no sabía qué decir. Miró los rostros a su alrededor, percibiendo el agotamiento y la desesperanza. Hay que llegar a un acuerdo por decisión propia, no por la fuerza, dijo finalmente. No puedo obligar a sus líderes a entrar en razón. Pero si necesitan comida, si necesitan algo para sus estómagos, vengan con nosotros. Por favor. Los faunos se miraron entre sí y luego volvieron a mirar a Jaune. Uno de ellos rió entre dientes. Eres como un Golden Retriever, ¿lo sabías? Jaune sonrió débilmente. Lo tomaré como un cumplido, señora. Compartieron una copa, el alcohol fue un alivio temporal de sus problemas. Por un instante, las barreras entre ellos se desvanecieron, y solo fueron personas, buscando consuelo en medio del caos. Dime, dijo Jaune después de un rato, ¿cómo es realmente esto? ¿Qué necesitas? Un hombre fauno suspiró, con los hombros hundidos. Necesitamos comida, medicinas y seguridad. Pero más que eso, necesitamos esperanza. Nuestros líderes están demasiado ocupados con su orgullo. Olvidan que somos nosotros los que sufrimos. Ya veo. Luego vendré a traer regalos. Comeremos y beberemos. Avísales a tus amigos y familiares, ¿de acuerdo? Un humano grosero y borracho va a visitarlos, asintió Jaune, sintiendo el peso de sus palabras y, al mismo tiempo, enviándoles una señal que tardaron un segundo en comprender. Las voces en su cabeza se callaron por una vez, permitiéndole procesar la realidad que tenía ante sí. Levantó su petaca en un brindis. Por días mejores, dijo. Los faunos se hicieron eco del brindis, con voces llenas de una mezcla de esperanza y resignación. Bebieron y comieron juntos, compartiendo sus historias y su dolor. Jaune escuchó, absorbiendo sus experiencias, sus miedos y sus sueños. Sabía que no podía resolver todos sus problemas, pero podía estar ahí, como un faro de apoyo en sus momentos más difíciles. Al escucharlos, dejó de preocuparse por los que estaban en la cima en ese momento. Aunque no funcionara, al menos la ayuda les llegaría. A medida que avanzaba la noche, el grupo comenzó a dispersarse y regresó a sus hogares improvisados. Jaune se puso de pie, sintiendo aún más el peso de sus responsabilidades. Contempló las calles vacías, los restos de una comunidad antaño próspera. Encontraremos la manera, murmuró para sí mismo. Tenemos que hacerlo. La voz oxidada rompió el silencio. Lo hiciste bien, Jaune. Conectaste. Pero no es suficiente. Todavía queda mucho por hacer, respondió la voz bien informada. Encontraremos otro ángulo. Siempre hay otra manera, sugirió la voz intrigante. Nuestro deber es claro. Debemos seguir intentándolo, concluyó la voz del caballero. Ese era el objetivo, pero el proceso era tedioso. Si no lograba llegar a sus líderes, Jaune optó por otro método. Que escuchen cantar al pueblo, que escuchen la canción del hambriento y del hermano cansado, gritó de repente la voz del borracho en su mente. Era fuerte, insistente y llena de una emoción cruda y sin filtros. Porque bebé, es hora de tomar una decisión. Al día siguiente, Jaune Arg no se presentó ante los líderes de Menagerie y solo envió un aviso. Pasó una semana entera, y Jaune Arg no se sentó en la sala de reuniones. En cambio, se le vio deambulando por la casa de las fieras de una comuna a otra, siempre con bebida y comida en la mano. Se negó a aparecer en las discusiones, optando en cambio por cantar y bailar con las comunas como si estuviera de vacaciones.